En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresa del Niño Jesús, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me han pedido que dé una charla, una conferencia, una ponencia, una conversación, como quieran llamarlo, sobre algún aspecto de la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo escogí hacerlo tomando textos, sobre todo dos textos, como voy a decirles, de este libro que es una recopilación de cartas entre Maurice Bellier, que era un religioso que después fue sacerdote y misionero en África, francés, contemporáneo de Santa Teresita, que le escribe al Carmelo de Lisieux pidiendo una capellana, pidiendo que se rece por él para que pueda ser misionero en África, y la superiora le asigna a Santa Teresita para que rece por él, y tienen una correspondencia recíproca, sobre todo en el último año, es decir, entre el año 1896 y el año 1897, cuando muere Santa Teresita el 2 de octubre del 1897, en ese último año y algunos meses, año y 6 meses prácticamente, hay una correspondencia recíproca. Son 11 cartas que le responde Santa Teresita a que después será misionero en África, ¿no? Y son muy importantes porque, bueno, amén de las singularidades, que son cosas que son de admirar más que de imitar de los santos, ¿no? Por la familiaridad, el cariño con que Santa Teresita lo trata a este abad Bellier. Fuera de esas singularidades es muy importante esa correspondencia porque de alguna manera, siendo el último año de la vida de la santa, condensa su pensamiento acerca de este caminito espiritual que ella propone, esa espiritualidad de hacerse como niños, ¿no? Y en qué consiste, ¿no? El libro es llamado La salvación por la confianza, ¿no? Ya les digo, son 11 cartas entre religioso y Santa Teresita, que son comentadas por un prelado norteamericano que fue entre el año 1970 y 1994 obispo auxiliar de Nueva York. El nombre de él es Patrick Ahern, no sé bien cómo se dice, pero bueno, ese es el autor de esos comentarios. Está realmente muy lindo, si lo pueden leer al libro vale la pena. La cuestión es que yo voy a hacer comentario a dos cartas que tiene Santa Teresita, en la cual de alguna manera se puede extraer parte de la espiritualidad de ella y nos puede ayudar para nosotros, ¿no? Una carta que tiene con Marie, con una de sus hermanas, y la otra carta de Santa Teresita a este abad Bellier, en la que en ambas cartas vamos a hacer un comentario. Bueno, vamos a la primera de las cartas de Santa Teresita a su hermana mayor, a Marie, ¿no? En el año 1896, es del 17 de septiembre de 1896, es decir, apenas un año antes de su muerte. Bueno, tomo una parte de la carta, dice ella: déjame decirte, Marie, que mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que dan la confianza ilimitada que llena mi corazón. Lo que agrada a Dios es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. No son estos deseos del martirio lo que cuenta delante de Dios, sino verme, que Dios ve que ella ama su pequeñez y su pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Eso es lo que cuenta, la esperanza ciega que yo tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro. Madrina querida, porque era madrina de Santa Teresita, ¿por qué este tesoro no va a ser también el tuyo? Para amar a Jesús, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformador.
Más pobres nosotros somos, más nos abraza y nos envuelve el amor transformador de Cristo y nos va santificando. La confianza. Y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Bueno, hasta acá este fragmento de esta carta entre Teresita y su hermana María. Bueno, este pasaje del 17 de septiembre, un año antes de morir ella, es la más clara expresión de este caminito que Teresa o Teresita nos ha dejado a nosotros. Acaba con todas las objeciones que Marie o también Maurice, el abad Bellier, Maurice Bellier, o cualquier otro puede hacer acerca de sus fracasos humanos, porque muchas veces nosotros ponemos los fracasos como un impedimento, le hemos fallado tantas veces a Dios, hemos caído tantas veces, tenemos tanta miseria que no hay modo de santificarnos, ¿no? Entonces ponemos esos fracasos humanos como un impedimento para la santidad. ¿Cómo puede alguien, nos preguntamos, tan mediocre como yo decir que ama a Dios con tanta miseria? Bueno, Teresita responde con valentía: cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, más cerca se está de las operaciones de aquel amor consumidor y transformador. Menos cosas nos percibimos y somos, tanto más nos acercamos a ese amor que nos puede realmente transformar y santificar de veras. El desaliento queda sencillamente al margen de esta espiritualidad de Santa Teresita. Nos podemos acercar a Él, a Dios, sin tener en cuenta lo pobres que somos. Más aún, cuanto más pobres mejor, pues más podemos descansar en Dios. No se trata de saber en qué situación nos encontramos. El único requisito es el poner nuestra confianza en su amor misericordioso. No se trata tanto de estar mirándonos a nosotros mismos y midiendo nuestra santidad por las obras que hacemos, sino mirar constantemente al amor misericordioso de Dios, que nos acepta y nos ama así como somos. Eso es lo que le está diciendo Teresita María a su hermana. Este caminito de Santa Teresita es un modo de vida completamente nuevo, un camino a la santidad que se abre a todos, pues no requiere nada especial de nadie, sino lo ordinario, la experiencia diaria de la que cualquier vida está hecha. Sumida en su misión de amor, Santa Teresita no veía razones para realizar grandes penitencias, que en el Carmelo en esa época eran muy comunes, ¿no? Entonces ella no ve que tenga que realizar esas enormes penitencias como para agradar a Dios y aparte no las podía realizar. Pronto dejó de hacerlas, contenta de poder ofrecer a Dios los pequeños sacrificios que le venían en la rutina de la vida comunitaria cotidiana, las pequeñas ocasiones de ser amable con los demás, el apostolado de la sonrisa cuando una persona me es menos simpática o cuando no la estoy pasando bien, cuando sonreír a una persona es la última cosa que nos apetecería hacer. Bueno, esas pequeñas penitencias a ofrecer si no se puede hacer más y sobre todo sabiendo el valor que tienen esas pequeñas obras ofrecidas con amor. Tales oportunidades de mostrar el amor de Dios, mostrárselo a los demás, abundan en la vida diaria de cualquier persona y abundaron en la vida de Santa Teresita. No despreciaba ninguna ocasión, por pequeña que sea, de mostrar el amor de Dios a sus compañeras de comunidad. El caminito de ella encuentra el gozo en el momento presente, en estar contentos de ser la persona que se es, seamos quienes seamos, tengamos las miserias que tengamos, estar contentos con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que no tenemos y no podemos. Es una escuela de autoaceptación que va mucho más allá del mero aceptarse tal cual uno es, para llegar a amarse tal como somos. No es solo aceptarme, decir, bueno, yo soy así, bueno, me tengo que contentar con esto, sino hasta, por decir así, amarnos porque somos así, porque somos defectuosos, porque tenemos miserias, porque tenemos debilidades, porque tenemos caídas.
Es un camino para hacer las paces con la vida, por decir así, este camino que propone ella. No como podría ser, sino como tal cual como es, como somos. Aceptar la vida y encarar la vida no como idealmente la imaginamos, sino como realmente nos toca vivirla con las deficiencias que nosotros tenemos. Pero no debe ser visto como un tipo de psicología de autoayuda de la persona. No es pensar que me tengo que aceptar y amar porque así estoy psicológicamente más relajado y no tengo pajaritos que me dan vuelta por la cabeza. Ni tampoco verlo como un método para calmar la ansiedad, porque ciertamente que aceptándonos así como somos y saber que Dios me ama así como soy, eso da mucha paz y calma la ansiedad, la extingue, ¿no? Puede servirnos para todo eso, ciertamente, por supuesto, pero el caminito es una teología que se vive y que descansa en la roca firme de una verdad divina central. ¿Y en cuál verdad descansa esta espiritualidad del caminito, esta fuerza teológica del caminito? En esto, que Dios no es sino misericordia y amor. Dios es pura misericordia y puro amor, y que podemos descansar en Él por su benevolencia sin límites para cada uno de nosotros. El caminito es entonces una invitación abierta a todos los hombres, a todas las mujeres, a los religiosos, a los que no lo son, para amar a Dios en el momento presente así como se es, al único Dios que existe y que no nos pide otra cosa sino que creamos en su amor y nos abandonemos en su amor. Teresita conoció a Dios, estaba segura de Él y era un testigo fidedigno de su amor hacia cada uno de nosotros, ya de pequeña, ¿no? Piensen que ella a los 5 años ya pensaba muy frecuentemente en Dios. Creo que hay un escrito de ella, dice, no me acuerdo haber pasado 5 o 10 minutos sin haber pensado en Dios. Es decir, que constantemente su pensamiento estaba vuelto hacia Dios, ¿no? Y era un testigo fiel de su cercanía y de su relación con Dios para los demás. Ella hablaba a todos los que le quisieran escuchar. A Marie, inquieta por su propia aparente mediocridad, le habla y la encoraja, la anima. A Maurice Bellier, a este abad, a este religioso que después va a África como misionero, que se ve como atormentado por sus pecados pasados, porque ve que es muy miserable y que no va a poder ser misionero por tanta miseria y tanta debilidad, que es muy riesgoso ser misionero con tanta fragilidad en la propia persona. A todos los alienta, a su hermana, a este misionero tan débil, a todos los que lamentaban no ser mejor de lo que eran. Es una pérdida de tiempo lamentarse porque uno no es mejor de lo que es. Teresita liquidó esta lamentación. Hay que aceptarse y hay que amarse así como uno es, porque así nos ama Dios y así nos acepta Dios. El caminito es el gozo del Evangelio del que ella lo tomó, porque toma este gozo de reconocerse pequeño y de saberse amado porque uno es pequeño del Evangelio. El Señor que dijo que el más pequeño en el reino de los cielos debe ser considerado el más grande. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de sentirnos muy pequeños? Bueno, esto es en sustancia lo que le dice a su hermanita mayor, Marie, que era su madrina, ¿no? Ánimo, no te desanimes. Yo no presumo de mis obras ni de mi deseo ardiente de ser mártir, sino presumo de mi propia debilidad. ¿Y eso que hago yo? Hacelo vos, hagámoslo todos, porque todos tenemos miserias, todos nos sentimos pequeños, como inadecuados para esa misión grande de santidad a la que Dios nos ha llamado, y entonces no tenemos que zambullirnos en nosotros mismos, sino en el amor misericordioso de Dios. Primera de las cartas que quería comentar. Y la segunda es una carta que le escribe apenas unos meses antes de morir, prácticamente 3 meses, 4 meses antes de morir, al abad Bellier. Teresita al abad Bellier del Carmelo de Lisieux el 21 de junio de 1897.
Ella muere en octubre, esta es hacia fines de junio del año 1897. Miren cómo le escribe y miren qué lindo lo que le dice, después vamos a hacer la reflexión nosotros. Querido hermanito, he dado gracias a nuestro Señor con usted por la gracia tan señalada que se dignó concederle el día de Pentecostés, porque le había contado que en Pentecostés había recibido una gracia muy especial. En esta misma hermosa fiesta, hace 10 años, obtuve yo, no de mi director, sino de mi padre, el permiso para hacerme apóstol en el Carmelo. Un motivo más de parecido entre nuestras almas. Busca condescender y como abajarse a que se sentía tan miserable y tan pecador para levantarle el ánimo, ¿no? Para darle coraje. Por favor, querido hermanito, ni se le ocurra nunca pensar que usted me aburre o me distrae con sus cartas hablándome mucho de usted mismo. ¿Cómo iba a ser posible que una hermana no tuviese interés por todo lo que le refiere su hermano? Y en cuanto a distraerme de la vida monástica, no tiene nada que temer. Sus cartas, por el contrario, me unen más a Dios al hacerme contemplar de cerca las maravillas de su misericordia y de su amor. A veces Jesús quiere revelar sus secretos a los más pequeños, acá de vuelta. No tenga miedo, no se bajonee, no se tire abajo porque se siente pequeño. A veces Jesús quiere revelar los secretos más íntimos a los más pequeños. Prueba de ello es que después de haber leído su primera carta del 15 de octubre del 95, yo pensé lo mismo que su director. Usted no puede ser un santo a medias. Tendrá que serlo del todo o no ser santo en absoluto. Comprendí que usted debía de tener un alma valiente y por eso me sentí feliz de ser su hermana. No crea que me asusta al hablarme de sus años más hermosos desperdiciados, porque como que se confiesa con la monja y le muestra su desánimo porque cuando tuvo gracias mayores las desperdició. Agradezco a Jesús que lo haya mirado con una mirada de amor como en otro tiempo miró al joven del Evangelio. Usted, más afortunado que él, ha respondido fielmente a la llamada del Maestro y lo ha dejado todo para seguirlo, y en la edad más hermosa de la vida, a los 18 años. Usted, hermano, igual que yo, puede cantar las misericordias del Señor que brillan en usted en todo su esplendor. Usted ama a San Agustín y ama a Santa María Magdalena, esas almas a las que se le han perdonado muchos pecados porque amaron mucho, porque él le había contado que era devoto de ellos. Su amorosa audacia ama a usted. Cuando veo a María Magdalena adelantarse en presencia de los numerosos invitados y regar con lágrimas los pies del Maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y de misericordia del corazón de Jesús, y que, por más pecadora que sea, ese corazón, el de María Magdalena, ese corazón de amor, está dispuesto no solo a perdonarlo, en este caso el corazón de Cristo, está dispuesto el corazón de Cristo, viendo esa confesión de su miseria y de su pequeñez, está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle sus favores, el favor de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación y de la santidad. Y termina, querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que Él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad. Pero este recuerdo de mis faltas, sobre todo, ese recuerdo me habla de la misericordia y del amor de Dios.
Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para siempre? Si Dios no puede destruir y consumir mi pecado con su amor y con su misericordia, en definitiva, yo, pecador, soy más fuerte que Dios. Y eso no puede ser nunca. Pero si confiadamente nosotros lanzamos nuestro pecado en la hoguera ardiente de su corazón lleno de amor y de misericordia, no hay pecado que pueda resistir y que no sea destruido, anientado, ¿no? Es decir, llevado a la nada por el amor misericordioso de Dios. Sé que ha habido santos que pasaron su vida practicando asombrosas mortificaciones para expiar sus pecados, dice la santa. Pero, ¿qué quiere? En la casa del Padre Celestial hay muchas estancias, hay muchas moradas. Lo dijo Jesús y por eso sigo el camino que Él me traza. No de las mortificaciones y de las penitencias, sino de abandonarme completamente y filialmente al amor misericordioso de Dios. Procuro no preocuparme ya de mí misma en nada y dejar en sus manos lo que Él quiera de mi alma, pues no he elegido una vida de austeridad para expiar mis faltas, sino las de los demás. Su indigna hermanita, Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz del Carmelo de Lisieux. Es decir, lo que quiere subrayar la santa a este hombre que se siente atribulado y como con el peso de su miseria, que lo está como bloqueando en el camino de la santidad, y nos lo hace entender a nosotros la santa, es que tenemos que apreciar más el amor misericordioso de Dios, porque ahí se juega todo. La Iglesia Católica no tardó en declarar que esta enseñanza en tiempos antiguos era medio herética. ¿Por qué? Porque reinaba en muchos ambientes el espíritu de jansenismo, ¿no? Entonces se dejó de hablar por bastante tiempo del amor misericordioso de Dios y se puso el acento en la obra humana, ¿no? En Francia fue particularmente fuerte, incluso en el siglo XIX, este jansenismo para daño inmenso de muchas buenas almas que estaban bien dispuestas, entre las que se podía contar a Maurice Bellier, este hombre que desesperaba porque veía que estaba lleno de miserias, como a la misma Santa Teresita, ¿no? Porque tampoco Teresita escapó por completo de la influencia en su temprana niñez de este jansenismo. Por ejemplo, su hermana, Pauline, una de las hermanas de Teresita, le regaló cuando era pequeña un cordelino, una cuerda con cuentas que servía para contar los sacrificios que realizaba cada día y las oraciones que ofrecía a Jesús. Entonces tenía como una especie de rosarito, así con cuentitas, y ella cuando iba cumpliendo algún sacrificio, alguna mortificación, la iba como anotando. La consecuencia debía ser que cuantas más cuentas sumase, más cerca estaría de Jesús, de Dios. Una espiritualidad ciertamente muy próxima al jansenismo. La misma escrupulosidad que tenía temperamentalmente Santa Teresita y su extrema sensibilidad eran, sin duda, parte de ese espíritu jansenista que se colaba en algunos sermones, que un poco mezclaban fuego y azufre, y que escuchándolos ella quedaba muy turbada y como que se sentía muy oprimida, ¿no? Porque veía que estaba muy lejos de la santidad, si eso era la santidad, ¿no? Bueno, pero acá estamos a las alturas de la vida de Santa Teresita, que comprendió que no es ese el solo modo de agradar a Dios. Hay un modo muy simple, muy sencillo. Teresita había llegado a su propia y profunda convicción de que Dios no es sino misericordia y amor, como lo dijimos, misericordia y amor. Y esto era el fundamento de su caminito, su definición de Dios. Dios para ella no es otra cosa que amor y misericordia. En el Antiguo Testamento, Él se muestra como Yahvé,
que significa yo soy el que soy, ese Dios potente, ese Dios fuerte, también providente. En el Nuevo Testamento, San Juan Evangelista escribe, Dios es amor. Y Teresita matiza esta afirmación diciendo que Él es amor misericordioso. Amor misericordioso. Fue su más profunda intuición, que la misma naturaleza del amor de Dios consiste en esto, en ser misericordioso. Esa es la especificidad del amor de Dios. No es un amor cualquiera, un amor que es misericordioso. Lo más lejano a Él es el deseo de castigar a nadie. No es un amor que busca vendetta, venganza. No quiere causar sufrimiento. Teresita dijo una vez que cuando sufrimos, Él se tapa los ojos para no ver lo que estamos sufriendo. Una expresión de ella, ¿no? No es que goza con nuestro sufrimiento. Todo Él es ternura, todo Dios es compasión, en el pensamiento de Santa Teresita. Obviamente que sin negar la justicia, ¿no? Más aún, Teresita estaba en la naturaleza del amor de Dios que su misericordia no pudiese comprarse. Ella entendió esto, ¿no? No hay modo de comprar el amor misericordioso de Dios, no hay modo. Él debe dar este amor misericordioso libremente, gratuitamente, porque así es. Todo es amor, de hecho, y todo es dado libremente, sin mérito. No es el mérito nuestro que le arranca ese amor, porque si es verdadero amor, es gratuito. Dios nos ama con una libertad soberana, plena de pura bondad. Nos ama por nosotros mismos, así como somos, y quiere que nosotros lo amemos por sí mismo, en una relación pura y ajena a todo cálculo. No que yo hago esto y vos dame esta gracia. Yo hago tantos días de penitencia y vos obteneme por favor esto que te estoy pidiendo. No es ese cálculo, ese comercio. Teresita exploró con extraordinaria profundidad esta verdad, ¿no? Que el amor se da gratis, for free. Sabía con certeza que ninguna cantidad de buenas obras, por muy heroicas que puedan ser, y que fuesen de hecho, ninguna cantidad de buenas obras podía comprar el amor de Dios, porque Él quiere y debe dar su amor libre y gratuitamente. Llegó a decir que nuestras buenas obras quedan como manchadas y inclusive pueden indisponernos con Dios si nos confiamos demasiado en ellas. Podemos hacer obras extraordinarias de misericordia, obras extraordinarias de penitencia, de oración. Pero si nosotros ponemos la confianza en nuestras obras y no en el amor misericordioso, lo indisponemos para con nosotros. Lo indisponemos, porque al final confiamos en nosotros y no en Él. Él nos ama porque Él no nos ama, no porque nosotros merezcamos ser amados, sino porque necesitamos ser amados. No es que nos merezcamos ser amados. ¿Qué merecía la humanidad en el momento de la encarnación? Nada. Merecía el castigo. Nosotros necesitamos ser amados para ser redimidos, para ser sanados y para ser enaltecidos y para ser santificados. Necesitamos ser amados. La comparación más próxima en términos humanos es el amor de una madre o el amor de un padre hacia un neonato, un bebé recién nacido. ¿Cuánto aman el papá y la mamá a ese niño que acaba de salir del vientre de la mamá después de estar 9 meses escondidito ahí? El niño es amado, pero él no ha hecho absolutamente nada para merecer ser amado. Ni siquiera él se dio la vida. No ha hecho nada para merecer el amor de sus papás. Todo lo que tiene para ofrecerles es su debilidad, su miseria, su fragilidad y su necesidad. Bueno, eso mismo tenemos que llevarlo al ámbito espiritual,
porque tenemos que comprender que este es el modo en que Dios nos ama a nosotros. Así como el papá y la mamá aman al niño sin que el niño tenga ningún mérito, sino solamente lo aman porque está necesitado de ese amor, porque es muy frágil, porque si no lo aman y lo cuidan, se muere. Bueno, así pasa con nosotros en el ámbito espiritual. Si Dios no nos ama, porque tenemos una extraordinaria necesidad de ese amor misericordioso, estamos perdidos. Nosotros sacamos el amor directamente del corazón de Jesús, del corazón de Dios, toda vez que reconocemos nuestra miseria y la necesidad de ser amados así como somos. Él se inclina, Dios se inclina con un amor lleno de ternura sobre nuestra debilidad, como los papás que se asoman a la cuna del niño y lo aman, porque lo ven tan frágil y tan necesitado. No nos odia por nuestros pecados, Dios. Dios odia ciertamente nuestros pecados. El pecado en sí mismo no puede quererlo, ¿no? Lo odia por el daño que nos causa, que nos hace a nosotros y por el daño que nosotros causamos a los demás. Porque desfiguran la hermosura que hay en nosotros. Y Él anhela destruirlos en el fuego de la misericordia que arde en su corazón. Pero no es que nos ama a nosotros que somos pecadores, ama el pecado que está en nosotros, no es que nos desprecia por el pecado que está en nosotros, sino que nos ama así como somos, y por ese mismo amor es que lleva odio al pecado y busca de destruirlo y de disolverlo, por decir así, en el amor misericordioso que tiene su corazón hacia nosotros. Bueno, y Teresita estaba convencida de esto. Esta es la novedad de Teresita, ¿no? Lo sabía por una intuición que no dejaba espacio a la duda. De un golpe rompió las cadenas del jansenismo, del que de alguna manera había sido presa en sus años infantiles. El suyo, el amor de Teresita, era un amor que desterraba todo tipo de temor. ¿Cómo voy a temer a Dios?, se preguntaba y preguntaba, si Él no es sino amor y misericordia. ¿Por qué tengo que temerle? El único pago que Dios nos pide es que busquemos su misericordioso amor con confianza. Y eso lo podemos ver nosotros en la historia de la iglesia. Fijémonos, por ejemplo, Pedro y Judas. Los dos metieron la pata hasta acá. Los dos se equivocaron. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos almas? Que uno confió en el amor misericordioso de Dios, San Pedro, y ahora es San Pedro, columna en la iglesia, y el otro desesperó. Entonces la diferencia entre dos almas no es quién peca y quién no peca, o quién peca más o quién peca menos, sino en quién confía más en el Señor. Obviamente que tenemos que buscar de no ofenderle, de no pecar, pero la diferencia entre las almas la pone el hecho de confiar, quién confía más en Dios. Decía Santa Teresita, confiance, rien que la confianza. Confianza, era su grito de batalla, confianza, la confianza, nada más que la confianza es la que nos llevará al amor. Al quitar entonces Santa Teresita, y esto es lo que tenemos que entender y tenemos que esforzarnos por practicar, al quitar la confianza en nuestras buenas obras y ponerlo en la confianza en el amor de Dios, Teresita nos enseña la necesidad de de crecer más en la fe y en la confianza, pero no niega en absoluto la necesidad de las buenas obras. No es que está diciendo no hagas buenas obras porque no cuentan para nada. La fe y solamente las obras. No, la fe y las obras que son fruto de la fe. Pero esas obras que son fruto de la fe no son las que me garantizan a mí el amor de Dios, el perdón de los pecados y la santidad. No. Lo que me garantiza eso es mi abandono confiado en el amor misericordioso de Dios. Siguen siendo las obras absolutamente necesarias, pero no como forma de regateo para comprar la salvación o la santidad. Yo hago esto, pero vos me tenés que dar esto otro. Esas obras son necesarias porque son expresión de nuestro amor a Dios.
e inevitablemente brotan de ese amor, si no, no sirven para nada. Nos hacen hermosos a los ojos de Dios, no las obras, sino el amor que nosotros ponemos en esas obras, sabiendo que aun cuando se las pueda hacer mucho mejor, pero si hemos puesto en esas obras el amor debido y la confianza en que Dios las va a aceptar, eso nos hermosea delante de Dios, eso nos hace agradables. No tanto la obra, cuanto esa confianza en que las aceptará así como son y así como somos. Cuando no logramos realizarlas, y será un fracaso común, pues somos débiles y nuestra naturaleza está herida, muchas veces querremos hacer obras y obras mejores y no nos sale, nuestra reacción no debiera ser un temor ansioso ante el castigo de Dios o la sensación de un fracaso, sino una confianza que nos lleva a depender de su amor misericordioso y a recomenzar de nuevo en el buen camino que deseamos. Pues bien, esta es la teología de Teresita, la que costaba tantos esfuerzos que Maurice, futuro misionero en África, comprendiera. Por lo que se refiere a sus pecados, había que olvidarlos. Los propios pecados de Teresita y los pecados de Maurice y los pecados de Marie, de su hermana y de todos nosotros, hay que olvidarlos. Una vez que ya los confesamos, confiar en la misericordia de Dios, excepto lo que tenían de lección de humildad. Es decir, por lo único que nos tenemos que acordar de los pecados es para no ser autosuficientes y saber que si nos confiamos demasiado en nosotros mismos vamos a caer y caer mal, como nos ha pasado. Ella le humilla y le lleva a Maurice, a este sacerdote, a no apoyarse nunca en la propia fuerza, sino más bien en la propia debilidad. Pero sobre todo, el recuerdo de los pecados tiene que ser como un memento permanente de la misericordia y del amor de Dios. Usted, le dice a este religioso, usted, hermano, igual que yo, puede cantar las misericordias del Señor. Ella no es que se impone a él, no es que se pone en maestrita de este sacerdote, nunca le dio lecciones. Es propio de Teresita el tenerse por pecadora, no por falsa humildad, sino simplemente porque reconocía el hecho de serlo. Y aquellos pecados que ella no llegó a cometer, ella decía que los había perdonado el Señor de modo anticipado. Es decir, que le perdonó más pecados que a la Magdalena porque le perdonó aquellos que hizo y los que no llegó a hacer en modo anticipado. Si sus pecados no eran graves, ella sabía que eso se debía puramente a la misericordia de Dios y no a la propia virtud. No a la propia virtud. Bueno, esto es lo que quería comunicar en esta conversación, en esta conferencia. Me parece muy importante en la vida espiritual. Más frecuentemente de lo que uno piensa, uno se encuentra con almas muy buenas y realmente muy esforzadas en el camino de la santidad, pero que da la impresión de que ponen demasiado el acento en sí mismas, en lo que hacen o en lo que hicieron de mal, y no tanto en Dios, en que finalmente no son nuestras obras las que le sirven a Dios, aunque tenemos que hacerlas a esas obras de bien, a las obras de penitencia, pero lo que les sirve es lo que solamente nosotros podemos darles, que es esa confianza ilimitada en su amor misericordioso que destruye cualquier miseria, que nos sana y que nos santifica. Pues muy bien, que escuchando estos textos de Santa Teresita, tomemos confianza, no nos desanimemos ante posibles caídas, no estemos siempre mirando el pasado o mirándonos a nosotros mismos y pensando que no somos capaces, que no vamos a poder, sino abandonarnos siempre más, inclusive usando de esas pequeñeces nuestras para abandonándonos siempre más en la misericordia de Dios, para que sea esa misericordia a sanarnos y a santificarnos. Bueno, que sea la gracia que nos obtenga la Santísima Virgen, que nos ha acompañado en esta conferencia, que sea la gracia
que nos alcance Santa Teresita, ese caminito espiritual vivido con simplicidad, caminito que está hecho de confianza y de abandono total en el amor misericordioso de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.